El mundo subterráneo. Si alguien puede afirmar con razón que cualquier tiempo pasado fue mejor, significa que la sociedad se encuentra en un franco proceso de decadencia y descomposición. Solo un hecho extraordinario y una elevación de conciencia de todo el pueblo puede ayudar a preparar las condiciones materiales para un resurgir. Alim, planificador del Reino Oscuro. La vida no es fácil en el mundo subterráneo. A pesar de la fortaleza, la evolución y la adaptabilidad de nuestra especie, no hemos parado de sufrir grandes dificultades y de sobrevivir a situaciones complicadas. Nuestro rey, Al-Jundir, era nuestro monarca absoluto, aunque el que mandaba en realidad, bajo la montaña, era su amo, Ternor II, emperador de los reptilianos y por tanto de todo aéreo. Desde el acuerdo de rendición de Al-Samir, nuestra situación cambió de forma drástica. Pasamos de ser un pueblo orgulloso y guerrero a ser los que hacían los trabajos que nadie quería hacer para el imperio. Éramos elfos de caverna y nos obligaron a hacernos corsarios a su servicio, todo por el ansia de revancha frente a Leana y los elfos errantes. Todos los varones estábamos obligados a embarcarnos todos los años en las campañas de nuestro rey. Nuestras mujeres fueron condenadas a sostener todo el peso de nuestra precaria economía. Nuestros hijos eran obligados desde jóvenes a entrenarse como soldados, con una educación que fomentaba la selección natural. Algunos de ellos eran seleccionados para aprender a ser hechiceros. Los elegidos jamás volvían a ser vistos por sus familias, solo vivían para cumplir misiones del rey. Los elfos de la luz solo tenían curanderos. El cuerpo de hechicería se quedó con Al-Tedir cuando se produjo la gran escisión. Nuestras cavernas se extendían por kilómetros en las profundidades de la cordillera de Sardut. Éramos grandes ingenieros, investigadores y agricultores. En las profundidades de las montañas teníamos salas enteras destinadas a la acumulación de agua. Cavábamos y saneábamos pozos y establecíamos sistemas de regadío para cultivar en extensas cavernas con especies vegetales que no necesitaban luz solar. También teníamos granjas de murciélagos, conejos de caverna y topuis, una especie de rata gigante similar al cerdo de la superficie. Por supuesto, cultivábamos especias y hierbas medicinales. Además, desde hacía cientos de años, éramos capaces de crear piscifactorías en el gran lago de la caverna y aprovechar al máximo el río subterráneo. Nuestra cultura floreció durante mucho tiempo, incluso durante la guerra. Teníamos un sistema de escritura de símbolos en relieve que no necesitaba de luz para escribirse o leerse. Nuestras bibliotecas se fueron llenando de volúmenes que recogían todo nuestro saber e historia. Algunos hablaron de que nuestra raza había perdido pureza debido a nuestra estancia en las cavernas. La envidia les corroía. Yo no pensaba así. Éramos diferentes, habíamos mutado y evolucionado con el tiempo, pero a mí no me parecía que fuera peor. Éramos más resistentes, más duros, y nuestros logros no tenían nada que envidiar a los de los elfos errantes. Al contrario, llegamos a poner en jaque al imperio más fuerte conocido, y si no hubiera sido por los complejos de inferioridad del rey, todavía seguiríamos resistiendo frente a ellos, defendiendo nuestro modo de vida y cultura. Los elfos de la luz vivían más, pero eran frágiles, y con el tiempo, como todo, se corrompían. Nosotros llegábamos fuertes a la vejez, vivíamos cerca de 5 siglos, y en nuestros últimos días nos debilitábamos y moríamos. ¿Acaso el sentido de la vida no se lo da el que un día llegará la muerte? ¿El objetivo de vivir no es también dejar un legado para nuestros herederos en vez de para nosotros mismos? Siempre había pensado que muchos de mis compatriotas estaban equivocados en sentir envidia de los elfos de la luz. No teníamos nada que envidiarles. En vez de dedicarnos a construir nuestro propio futuro, lo hipotecamos en pro de intereses que nos eran ajenos por una envidia sin ningún sentido. Me amargaba ver a mi pueblo convertido en unos mamporreros de los reptilianos. El sistema político que teníamos era una monarquía absoluta hereditaria, aunque había formas de deponer al rey, pero desde luego no eran viables en aquel momento. Retar a Al-Jundir era un suicidio. Si alguien quisiera hacerlo, necesitaba el apoyo de 1/3 de la asamblea de notables, y esta era controlada por el monarca. No conseguir los votos necesarios se traducía en una muerte instantánea. Solo un acontecimiento extraordinario podía posibilitarlo. Para poder ser miembro de la asamblea, se tenía que haber realizado un mínimo de 3 años de campaña en alta mar. Por supuesto, las elfas estaban excluidas, no tenían ni voz ni voto. Para colmo de males,
Y como fruto del acuerdo de sumisión al imperio, los reptilianos metieron a vivir en nuestras cavernas algunos hombres topo para garantizar tener aliados en el interior, en el epicentro de nuestro hogar. Ellos tenían sus propias cavernas en la cordillera de Kadur. No pintaban nada allí. Además, eran molestos y desconsiderados. Eran seres muy atrasados. Los hombres topo eran bajitos. Apenas llegaban al 1,5 metros. Eran una especie de ratas topo, de tez blanquecina, sin pelo y con unos largos dientes frontales. Eran finos y achaparrados. Solían ir con un taparrabos de una extraña tela sobre la cual nada conocíamos y portaban hachas y lanzas para el combate. A la luz del sol no veían bien, pero en las cavernas su vista era precisa, aunque no hubiera ni un atisbo de luz. Otro rasgo revelador que tenían era su pestilente hedor. Era intenso y desagradable, una especie de mezcla entre el olor del orín, de los excrementos y de un pozo estancado. Era incómodo permanecer a su lado. Su fuerza estaba en el número. Eran muchos y sus legiones iban acompañadas de algunos troles de las cavernas, que tenían más de 3 metros de altura y eran duros como rocas, pero tontos a más no poder. Eran seres muy primitivos. Nuestros hogares no eran precarios, se incrustaban en la roca, pero estaban bien acondicionados. Desde hacía un par de cientos de años sufríamos de hacinamiento, pero no siempre había sido así. Desgraciadamente, destinábamos nuestros recursos y esfuerzos a servir al emperador. Antiguamente nuestros arquitectos, maestros albañiles y artesanos construyeron casas confortables y prácticas que en muchos casos aún perduraban. Nuestros grandes almacenes de provisiones se encontraban medio vacíos. El emperador nos exigía pago en especias, además del monetario y de nuestro propio trabajo. Todos nuestros padecimientos los aceptamos de buena gana solo para poder vengarnos de los elfos de la luz. ¿Vengarnos de qué? Si nosotros fuimos los que llevamos un nivel más alto a nuestra civilización. No entendía nada, pero tampoco podía manifestarlo. Si por algo se caracterizaba la monarquía, era por su violencia desmedida con aquellos que se atrevieran a poner en duda los designios del monarca. Solo en los últimos 100 años habían sido ejecutados centenares de elfos oscuros. Iba camino de mi puesto de trabajo, a pesar de ser un varón. En el tiempo que no estaba destinado al servicio en el mar, me hacían trabajar en mi especialidad, la conservación de la producción cárnica y de las piscifactorías. El Gran Lago se formó a decenas de kilómetros de profundidad en las entrañas de las montañas de la cordillera de Sardut. En él desembocaba el río subterráneo, el cual se extendía por kilómetros hasta desembocar en el lago. Este tenía una gran extensión, teniendo en cuenta que estaba en una caverna. En su parte más honda había llegado a tener más de 100 metros de profundidad. El río solo nos proporcionaba bivalvos de gran tamaño y cangrejos ciegos. Las zonas con mayor población de ambos estaban protegidas y solo podían acceder los encargados de recolectarlos. La situación del lago era diferente. Teníamos barcas con redes especializadas para pescar las carpas de caverna. Era la única especie productiva que podía vivir en la oscuridad y el frío de las profundidades de las montañas. También había unos siluros de varios metros de largo que eran los predadores de las carpas. Los pescábamos con arpones, no se podía comer, pero había que controlar su población para hacer crecer la de las carpas. Pesaban en torno a 300 kilos y eran venenosos. Según llegué a las instalaciones del lago, pude ver cómo arribaban varias barcas de faenar. Había sido una buena jornada, traían centenares de ejemplares en varios barriles de madera. Tras capturar a las carpas, se las llevaba a los encargados de la industria de la salazón. Debíamos conseguir que el pescado se pudiera almacenar para poder repartirlo según nos conviniera. Uno de los asistentes me pasó todos los informes de las capturas. Estaban dentro de lo que yo había planificado. Debíamos pescar solo lo justo. La reproducción y población de las carpas debía estar controlada. Todo correcto, pensé concentrado en los números. Tras pasar por allí debía dirigirme a las zonas de cría de topuís. Habíamos sufrido ataques de hienas de las cavernas. No parábamos de eliminarlas, pero siempre aparecían más. Iba camino del criadero más cercano cuando el agrimensor que tenía como adjunto vino corriendo hacia mí. Alim. Me llamó apoyando ambas manos en sus rodillas agotado. Han convocado la asamblea de notables. Atisbó a decir entre jadeos. Hay que convocar a todo el mundo. Va a ser esta noche. Parece un asunto importante. ¿En la caverna principal? Pregunté extrañado. Claro. Respondió ya medio recuperado de la carrera. ¿Dónde si no íbamos a caber todos? La caverna principal era la más grande de todo el continente. Tenía una decena de kilómetros de largo y era alta y ancha. Era donde se celebraban los grandes acontecimientos
de los elfos oscuros. Pues iré puntual, respondí. No todos los elfos podían ir, solo los que teníamos el estatus de notable del reino. La población de varones debía de estar en torno a los 100.000. De ahí había que quitar a los jóvenes que no habían cumplido con el servicio militar y a los que estaban fuera de misión. No creo que nos juntáramos más de 50.000. Intenta no meterte en líos y mantener un perfil bajo, me dijo el agrimensor con cara de preocupación y un tono algo paternalista. Ya te están vigilando desde hace tiempo. Tus opiniones, aunque hayas tenido cuidado, han llegado a cierta gente. Yo que tú, ni hablaría en la asamblea. Le miré con una sonrisa. Solo había hecho intervenciones de carácter técnico para optimizar la producción, pero llevar la contraria al monarca, hasta en estos casos estaba mal visto. Solo había tenido conversaciones de carácter organizativo sobre nuestros recursos y capacidad productiva, y aún así estaba en la lista negra. La situación política con su burocratización y clientelismo me frustraba sobremanera, pero mi amigo agrimensor tenía razón. Mejor que ni abriera la boca. Podía ser el próximo en desaparecer, y eso no solo me afectaría a mí y al equipo bajo mi mando, sino también a toda la producción alimentaria que sostenía mi pueblo, lo cual podía acarrear incluso hambrunas. La caverna principal era una cavidad gigantesca, a decenas de kilómetros de profundidad. Estaba alumbrada por miles y miles de antorchas en las paredes laterales. A este cometido ayudaban las luciérnagas, una variedad que vivía en las grandes cuevas subterráneas y que eran parduzcas y ligeramente mayores de tamaño que las de la superficie. Habitaban en los techos y facilitaban la tenue iluminación de la gran caverna. En el centro de la caverna había un estrado de piedra que se elevaba un par de metros. En su centro había un atril de granito tallado desde donde se dirigía el rey y otras personas relevantes al conjunto de la asamblea. Alrededor se habían instalado decenas de miles de asientos de piedra, básicamente redondeadas para que se acomodaran los elfos que tenían derecho a voz y voto, y por lo tanto eran miembros de la asamblea de notables. La caverna estaba medio vacía, faltaban aquellos elfos que estaban cumpliendo con su servicio en alta mar. Nos hicieron sentarnos pegados al estrado del rey. Este estaba acomodado en un trono de oro con gemas incrustadas junto a sus burócratas, los cuales estaban sentados en cómodos sillones, vestigios de otras épocas mejores. Había un murmullo generalizado en toda la caverna. Los elfos departían de forma frenética sobre el posible motivo de tener que convocar una asamblea general. Se solían hacer cada muchos años, y solo se hacían por motivos extraordinarios. Lo normal era que el rey decretase lo que quisiera y los demás acatásemos. Una asamblea inesperada era motivo de intriga y de preocupación. El pregonero real mandó callar a voz en grito. ¡Silencio, hermanos! La asamblea de notables va a dar comienzo. Su Majestad, el rey Aljundir, tiene algo que comunicaros. Anunció haciendo una reverencia hacia el rey pausadamente. Sus coloridas y apretadas vestimentas no me parecían apropiadas para un elfo. Era algo venido de fuera. Un elfo debía vestirse con la tradicional gandora ancha y el velo. Habíamos tenido una relajación de nuestras tradiciones. La corte del rey estaba influida por el imperio y por otros agentes con los que teníamos contacto por la actividad corsaria. La degeneración y decadencia de nuestra civilización era más patente en la corte del rey que en cualquier otro sitio. Los gritos fueron sucedidos por murmullos, y estos por el silencio más absoluto. El rey se levantó de su trono y se acercó al atril. Con la mirada perdida en el horizonte comenzó su intervención. Súbditos míos, nos encontramos ante una situación difícil. El emperador Ternor nos ha solicitado un nuevo esfuerzo para la causa del imperio. Un rumor generalizado se desató. La gente estaba harta de dar tanto al emperador a cambio de nada. Hizo un gesto con su mano derecha para que nos tranquilizáramos y continuó. Debemos partir a la guerra contra nuestros enemigos ancestrales, los elfos errantes. Invadiremos a Gadiel por la grandeza del imperio. Sentenció agitando su puño cerrado hacia la multitud. Suspiré de forma pesada renegando con la cabeza. Sabía que me estaban observando, pero estaba harto de tanta estupidez. Mi amigo agrimensor me dio una patada por lo bajo para que me estuviese quieto. Un par de elfos alzaron la voz poniendo en duda la utilidad de los designios del rey. Se los mandó callar desde el estrado. Si querían decir algo, tendrían que hacerlo pidiendo la palabra. Los elfos díscolos callaron. Tenían miedo de ser arrestados y ahorcados como alimañas. Si alguien quiere decir algo, que pida la palabra. Estaré encantado de dársela.
respondió el rey a las dudas que habían surgido. Asediaremos a Gadiel, acabando con ellos de una vez por todas. La meta última de nuestra raza se verá cumplida. Elevó el tono de voz y señaló hacia los miembros de la asamblea. El rey pensaba que la caverna se llenaría de aplausos y vítores, pero no fue así. Apenas la mitad de los elfos aplaudieron la intervención. Sus burócratas mamporreros se levantaron aplaudiendo enfervorecidos, pretendiendo indicar que todos siguiéramos su ejemplo, pero no dio mucho resultado. Al-Jundir estaba contrariado y furioso. Levantó ambas manos abiertas e hizo gestos para tranquilizar al público. Tranquilos, entiendo que haya dudas, pero el emperador nos va a proporcionar 2 legiones de soldados hombres topo y 100 barcos de guerra para la acción. Es imposible que perdamos. Finalizó el rey haciendo un gesto amplio abriendo ambos brazos, sacando pecho y mirando con semblante firme hacia nosotros. «¡Pido la palabra!», grité levantándome. Mi amigo intentó agarrarme, pero me zafé de su mano y con determinación me dispuse a enfrentar mi más que posible muerte. No podía callar ante tamaña locura. El futuro de nuestra civilización estaba en juego. El pregonero me señaló y me dio la palabra. Elevé la voz con toda la solemnidad que pude. «Hermanos, esa operación en la que nos quiere involucrar el rey está condenada al fracaso», señalé hacia el estrado. «Da igual los barcos o la cantidad de soldados hombres topo que nos proporcione el emperador. En el mar solo son carnaza, y nosotros, imbatibles combatiendo en las profundidades y duros y recios en tierra a la luz del sol, no somos rivales para la armada de los elfos errantes. Además, debemos tener en consideración que cuentan con la ayuda de la flota humana de Mariset. Es un auténtico suicidio, un error del que nos resultará imposible reponernos. Nos enfrentamos al final de nuestra civilización». Los generales saben más de táctica y estrategia militar que un simple cuidador de Topuis, respondió el rey. Por lo visto le habían informado mientras hablaba de quién era. Las piernas me temblaron, pero apretando los puños de pura rabia me mantuve firme mirando al rey desafiante. Eso que ha dicho es traición. Quiere entorpecer el buen funcionamiento de la asamblea y del reino. Vi claro que iba a pedir que me arrestasen. Me adelanté. «No he terminado», interrumpí. «Sigo en mi turno de palabra. Es una tradición ancestral y el rey también debe respetarla. Una vez termine, que haga conmigo lo que quiera». El pregonero, tras consultar con los burócratas, me indicó que siguiera hablando, pero que fuera breve. «He realizado 3 campañas en el mar. Cuando no estoy de servicio me dedico a hacer sostenible nuestro hábitat y garantizar que nuestros hijos tengan alimento que llevarse a la boca». Hice una pausa corta para dar más efecto. «Pero soy un soldado del Reino Oscuro, versado en el combate y la guerra, lo cual es más de lo que algunos que me señalan pueden decir». Un gran alboroto estalló. Dicen que las verdades duelen y los burócratas se levantaron enfervorecidos a increparme. Les molestaba porque era la verdad. Ellos eran cortesanos que no sabían lo que era un combate, al igual que el propio rey. El pregonero llamó al orden varias veces. Tras medio minuto el barullo fue disminuyendo, hasta desaparecer. Se me encomendó que fuera finalizando mi intervención. Mi tiempo de vida se acababa, y no me amilané. Estamos al límite de nuestras capacidades. Nuestra supervivencia está en peligro. Nuestra sociedad está en franca decadencia y en proceso absoluto de degeneración. Nuestro enemigo principal no son los elfos errantes, somos nosotros mismos y los reptilianos. No tenemos nada que envidiar a los elfos errantes salvo la libertad. No son superiores a nosotros en nada. Altedir tomó la decisión que nos llevó a lo más alto. No me avergüenza ser un elfo de la oscuridad. Al contrario, es un orgullo. Cierto sector de la asamblea gritó en señal de apoyo. Nuestro pueblo resistió a los reptilianos durante milenios, mientras Leana y los suyos huían. Si Al-Samir no hubiera claudicado ante los reptilianos por envidias absurdas, aún resistiríamos. Somos invencibles en nuestras cavernas. ¡Blasfemia!, gritaron algunos. ¡Dejad que hable!, gritó la mayoría. La polarización era tal que tuvieron que dejarme terminar. Eso sí, los guardias del rey comenzaron a tomar posiciones para apresarme según terminara. De perdidos al río, pensé. Tomé aire y continué. Esa operación será una masacre. Creo que es hora de romper con el imperio y dejar de trabajar para sus mezquinos intereses y comenzar a luchar por nuestra supervivencia y nuestro legado. Debemos dejar de actuar en base a complejos y envidias sin sentido con respecto a los elfos errantes.
¿De qué debemos tener envidia? ¿Acaso alguien de esta asamblea quiere vivir en la superficie? ¿Alguien quiere vivir en palacios luminosos y del comercio con los humanos? ¿Alguien prefiere la vida en el mar que en nuestras cavernas? ¡No! Gritaron la mayoría de los presentes. Siempre hemos sido un pueblo con honor. ¿Por qué actuamos con envidia ante quienes carecen de él y solo les importan las riquezas banales? Somos una casta de guerreros, no unos cortesanos de palacio. Hermanos, sumaos a mí y defendamos un cambio de rumbo. ¡El imperio nos destruiría!, gritó con rabia y temblando el rey. ¡Apresad a ese imbécil!, me señaló. Los guardias del rey desenvainaron las espadas y corrieron hacia mí. Antes de que me redujeran, grité: ¡Sed valientes! ¡No habrá otras oportunidades! Seamos la sombra del cuchillo en la noche, no los corderos que pastan a la luz del día. No pude decir nada más. Se me echaron encima y empezaron a golpear. Una voz grave, ronca y fuerte se elevó desde mi derecha ordenando parar a los soldados. La ignoraron, y la respuesta fue que, como si de unas sombras se trataran, se desplegaron a nuestro alrededor un grupo de soldados que desenvainaron sus espadas. Eran los guardias de la noche, la unidad de élite de nuestro ejército. Los guardias del rey recularon. Sabían que apenas tardarían unos segundos en abatirles si se pasaban de la raya. La misma voz de antes se elevó en la caverna. Pertenecía a un elfo de mediana estatura, taimado y taciturno. Era ancho de hombros, tenía el pelo cano y una cicatriz que le iba de forma diagonal de lado a lado de la cara. Soy Tamir, centurión de la Guardia de la Noche. He participado en más de 100 campañas y digo que moriré combatiendo antes que permitir que se violenten las tradiciones de nuestro pueblo, dijo señalando hacia el rey. Me da igual morir. Pienso que este muchacho tiene razón. Ya basta de tonterías. Estoy orgulloso de ser un elfo oscuro. No tenemos nada que envidiar a nadie. Ya basta de ser los serviles de los reptilianos. Quiero que se vote la propuesta. Apuesto por recuperar nuestra dignidad como raza, aunque nos lleve a la muerte. Dejad que termine. Me señaló mientras 2 de sus soldados me levantaban del suelo. El rey ordenó a los burócratas que trajeran a todos los guardias. No permitiría que esta afrenta quedara sin castigo. Nos mataría a todos. Me recompuse y me decidí a terminar con mi postergada intervención. Exijo, de acuerdo a nuestras tradiciones ancestrales, el derecho al duelo. Solicito una votación para que se me permita la posibilidad de deponer al rey y realizar un cambio con respecto a lo que hemos hecho durante los últimos milenios. El rey hizo una mueca, una media sonrisa pícara, seguro de que el miedo y la tradicional prudencia y lealtad hacia la figura del rey lo blindaba. En toda la historia de nuestro pueblo, nunca una votación de este tipo había resultado en contra del monarca. Ordenó al pregonero que anunciara la votación. Que aquellos que quieran aceptar que se produzca el duelo al rey Al-Jundir levanten la mano, gritó el pregonero. En cada hilera de rocas había 2 elfos de intendencia para contar los votos. No hizo falta que contaran. Para mi sorpresa, cerca de la mitad de los elfos tenían la mano alzada. Solo necesitaba el apoyo de 1/3 de la asamblea para tener opción a tener el duelo. La mayoría de los presentes tenían familiares que iban a participar en la acción kamikaze del rey. Eso, sumado al alto sentido del honor de los guerreros más veteranos, fueron los factores que hicieron que lo inaudito pasara. A pesar de que si hubiera perdido la votación hubiera habido una gran purga, muchos levantaron la mano con la determinación que les faltaba a nuestros dirigentes. Tenía la oportunidad de cambiar las cosas, solo tenía que derrotar en combate al monarca. El rey bajó del estrado para prepararse para el duelo. Tamir no se separó de mi lado, vigilando que nada me sucediera en el tiempo de espera. Junto al estrado se hizo un círculo amplio para que el combate se pudiera llevar a cabo. Tamir me dio un uniforme de la Guardia de la Noche, de cuero negro, más ajustado que nuestras tradicionales gandoras y con protecciones ligeras para no disminuir mi agilidad. El rey llevaba una fina armadura plateada ceñida más propia de los humanos. El armero real llegó con 2 espadas plateadas, de una al rey y otra a mí. Estábamos enfrentados. Nos miró de forma alterna y enunció la única norma del combate. La única norma es que el duelo es a muerte y no hay opción de rendición alguna. El vencedor será nuestro rey y decidirá nuestro porvenir. ¿Listos? ¡Ya!, gritó mientras apartaba. El rey no esperó un segundo, se lanzó a por mí con una combinación de golpes cruzados. Esquivé y bloqueé mientras retrocedía. Al tercer choque de las espadas, mi hoja salió despedida. Me quedé con el mango en la mano.
El rey sonrió con malicia. Era obvio que me dieron un arma defectuosa. Un griterío estalló de indignación. El desenlace parecía inevitable. Muchos de los que me apoyaron en la votación se arrepintieron en ese mismo instante. Serían listas negras y muchos de ellos acabarían ahorcados. Sin embargo, no fue el caso de Tamir. Su voz llegó clara y fuerte a mi oído. El arma no hace el soldado. Eres un guerrero. Acaba con ese cortesano deshonorable. La guardia de la noche intentó acercarse a mí para darme un arma, pero la guardia del rey estaba desplegada y eran muchos más. El rey no se lo pensó. Me lanzó un estoque al estómago que esquivé hacia atrás. Siguió avanzando hacia mí lanzando golpes. Yo retrocedía, pero sabía que pronto me daría caza. El círculo no era muy amplio y tenía poco margen de maniobra. Las palabras de Tamir alentaron mi determinación. Amagué un paso atrás cuando el rey volvió a levantar su espada, pero no retrocedí. Lancé el pomo de mi espada a su cara. Al hundirlo paró con un golpe horizontal con su arma. La espada se le quedó muy cerca del cuerpo. Para golpearme debía volver a cargar la espada, pero no le dio tiempo. Me lancé con furia contra él. Agarré la mano de su espada y con una llave pasé su brazo por encima de mi hombro, girando y metiendo peso con mi cuerpo al movimiento. Le hice volar por encima de mí, cayendo de forma aparatosa contra el suelo. Sin soltar su brazo, controlando su espada, le golpeé varias veces en el rostro. Su espada cayó al suelo. La recogí y le ensarté antes de que pudiera pedir clemencia. Solo con su muerte se garantizaría la supervivencia de nuestro pueblo. Se agarró el pecho con la mirada ida y murió entre estertores, con sangre saliendo de forma abundante por su boca. Estaba agotado y jadeando. Menos mal que fui rápido, y me separaban varios metros de los guardias del rey. Pude ver cómo avanzaban hacia mí con malas intenciones. Tamir volvió a salvarme la vida. Saltaron al círculo con las armas desenvainadas, dispuestos a morir por defenderme. Todos gritaban a voz en grito como locos. ¡Honor! Debido a su número pensaba que el resultado iba a ser el mismo. Todos muertos. Solo había postergado lo inevitable. Pero para mi sorpresa, la mayor parte de los elfos presentes se posicionaron conmigo, reduciendo entre todos a los guardias mientras se unían a los gritos y cánticos de la Guardia Negra. ¡Alto! Gritó Tamir. Los forcejeos se detuvieron. Por la gracia de Argem, dios de las cavernas y de la oscuridad, tenemos un nuevo rey. ¡Viva Lim, rey de las cavernas y del reino oscuro! Gritó justo antes de arrodillarse. Todos los presentes sin excepción lo imitaron. Era un hecho. Tendría la posibilidad de cambiar cientos de años de errores. La caverna entera explotó en gritos de júbilo. El miedo había desaparecido. Los más dubitativos ya no se escondían. Se podía apreciar a simple vista que el apoyo era bastante mayoritario. Los tiranos no albergaban la simpatía del pueblo. Estaba en el salón del trono rodeado de mis nuevos consejeros en una mesa rectangular. Decidí que formaran parte del mismo los dos generales de nuestro ejército, Tamir, y el nuevo encargado de toda la planificación económica, Tamed, mi amigo y antiguo agrimensor adjunto. También estaba Arterhad, el hechicero jefe. Junto al resto de hechiceros, había estado recluido haciendo sus labores mientras duró el interregno con Alhundir. Se enteró a posteriori de todo lo sucedido. Era un elfo que respetaba las tradiciones. Estaba contento con los cambios que se iban a producir. Además, respetaba sobremanera a Tamir. Eso me había facilitado las cosas con él. ¿Estás seguro, Majestad? Preguntó Tamir apoyando ambas manos en la mesa. Sí, respondí. General Ferhat, haga el favor de ir de inmediato a cumplir con mi orden. Claro, Majestad. Se levantó y partió hacia las islas del Reino Oscuro. Debía hacer que nuestros hombres las abandonaran y volvieran para preparar las defensas en cuanto fuera posible. Por supuesto, los barcos serían hundidos y sus tripulaciones también regresarían. ¿Se ha actuado ya contra los hombres topo?, pregunté nervioso. Sí, mi rey, contestó el general Mamat. Los combates fueron rápidos, no se lo esperaban y fueron eliminados con presteza. Ninguno escapó, incluidos sus troles de apoyo. Tenemos semanas para prepararlo todo antes de que los reptilianos se enteren de lo que ha sucedido. Perfecto, contesté. Tamir, necesito que envíes a algunos de tus hombres a parlamentar con los humanos. Eso es una misión importante. Me ofrezco como voluntario para la misión. Respondió firme y serio. Sería mejor que te quedaras aquí a preparar las defensas, Tamir. No estoy de acuerdo, Majestad. Me interrumpió Arterhad. La defensa puede ser planificada por los generales y por los propios hombres del centurión. La misión de hablar con los humanos, teniendo en cuenta cómo está la situación en el exterior, requiere a la élite de nuestros hombres. Me temo que esta misión no está al alcance de cualquiera.
Medité durante unos segundos y suspiré encogiéndome de hombros. Está bien, marcha con presteza, Tamir. Cuando suframos el asedio imperial necesitaremos aliarnos con los humanos. Si tienen la información adecuada, puede que derroten a Ternor. Si la horda reptiliana cae, tardarán décadas en tener un ejército con capacidad real de asediarnos. Nos darán tiempo para prepararnos adecuadamente. Tamir hizo una reverencia y marchó a reclutar a algunos hombres para que lo acompañaran. Si alguien podía llevar a buen puerto esta misión, eran las sombras de la noche, los mejores hombres de la Guardia de la Noche. Hasta que llegaran las noticias de Tamir, debíamos prepararnos para el inminente asedio por parte del Imperio. Luego ya actuaríamos en consecuencia a las nuevas que nos trajeran. Me dio pena exterminar a los hombres topo, pero ante el asedio que se avecinaba, no podía tener una quinta columna dentro de nuestras cavernas. Era ellos o nosotros. Solo había una elección posible. El Reino Oscuro volvía a ser un reino independiente. Habíamos recuperado nuestro honor y lo defenderíamos hasta la muerte. Parecía mentira que hasta hacía unos pocos días todo lo que estábamos haciendo era solo un sueño en la mente de algunos de nosotros. Esperamos que este relato haya sido de su agrado. Si queréis apoyar el nuevo proyecto y uniros a nuestra comunidad, solo tenéis que haceros miembros de nuestro canal de YouTube o pulsar en el botón de Apóyame en nuestro canal de iVoox. Hasta pronto, amigos argenteos.